Buenas a todos. En esta oportunidad vamos a retomar desde el axioma de la medición de ángulos. Vamos a terminar con los axiomas que nos permiten hablar de la medida de segmentos y de ángulos y que son, digamos, el fundamento para ingresar a la congruencia de figuras geométricas, en especial a la congruencia de triángulos. Entonces, el axioma de la medida de ángulos, el axioma 17, si no estoy mal en la numeración que llevamos en nuestro curso, dice así: para cada ángulo no nulo y no plano le corresponde un único número real r entre mayor que 0 y menor que 180, denominado la medida del ángulo. Este axioma nos garantiza que siempre que tengamos un ángulo que es no nulo y no plano, pues siempre vamos a encontrar un único número real positivo entre 0 y 180 que le corresponde a ese ángulo, y vamos a denominar a ese único número, lo vamos a llamar la medida del ángulo. Ok, con esto podemos dar la siguiente definición y notación. La medida del ángulo no nulo y no llano A o B se denota de esta forma. Es así como vamos a denotar la medida de un ángulo, m del ángulo correspondiente. Además, si el ángulo es nulo, por definición, vamos a decir que su medida es 0. Y si el ángulo es plano o llano, por definición, su medida va a ser 180 grados. ¿Okay? Entonces, con eso tenemos la medida de cualquier ángulo, ¿sí? De cualquier ángulo. Siempre va a ser un número entre 0 y 180 grados. ¿Sí? Como podemos ver aquí, si tenemos un ángulo que es el ángulo BAC, que es no nulo y no llano, pues la medida del ángulo BAC, aquí por favor, aquí es C, BAC, es R, y ese número R es mayor que 0, es menor que 180. En el caso de este ángulo P o Q, que es un ángulo llano, ¿sí? La medida es 180 por definición. Y en el caso de este ángulo SRT, que es un ángulo nulo, porque los rayos RS y RT son el mismo, entonces la medida es 0. ¿Okay? De esa forma tenemos definida la medida de cualquier ángulo. ¿Sí? De cualquier ángulo. Muy bien. Axioma de la construcción de los ángulos. Sean A, B y C 3 puntos no colineales. Para cada número real R, con R mayor que 0 y menor que 180, 180 es un único rayo AP en el semiplano determinado por la recta AB que tiene al punto C, tal que la medida de ese ángulo BAP es R. Gráficamente es esto. Tengo la recta AB, ¿sí? Aquí está mi plano P. Por el axioma de la división del plano, esta recta divide al plano en dos semiplanos. Como el punto C está aquí, este es el semiplano PABC, ¿sí? Te está diciendo para cada número real R, existe un único rayo. Aquí este es el único rayo AP, ¿sí? Un único rayo que está contenido en este semiplano, como pueden ver, está contenido en este semiplano, y de tal manera que la medida del ángulo BAP es R precisamente, como lo dice aquí. AP es el único rayo tal que AP está contenido en este semiplano y la medida del ángulo BAP es R. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos construir ángulos en un semiplano de cualquier medida entre 0 y 180. Okay. Axioma de la adición de los ángulos. Cada rayo contenido en el interior de un ángulo divide al ángulo en dos ángulos consecutivos cuyas medidas suman la medida del ángulo inicial. Es muy parecido al axioma de la suma de los segmentos que ya habíamos visto en la clase anterior. Gráficamente es este. ¿Sí? Tengo un ángulo, ¿sí? Aquí el ángulo BAC. Tengo un rayo contenido en el interior, ¿sí? En el interior del ángulo, el rayo AD.
y entonces me divide al ángulo BAC en dos ángulos, el ángulo BAD y el ángulo DAC. ¿Sí? Ángulos consecutivos cuya medida pues me da la medida del ángulo inicial. Entonces por eso queda la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo BAD, que es este, más la medida del ángulo DAC. Este axioma es aplicable inclusive para cuando el ángulo es de 0 grados o de 180. ¿Sí? Mire que aquí cuando hablamos de interior, el interior de un ángulo se definió para ángulos no planos ni ángulos nulos. Entonces, nosotros no definimos el interior de un ángulo nulo. No definimos tampoco el interior de un ángulo plano. Pero ahí uno puede notar que si extendemos la definición de interior para esos dos ángulos, pues el interior de un ángulo nulo es vacío. Ahí no hay, ¿sí? Eso no tiene puntos y pues por ser vacío esto funciona igual. Sí, en ese caso el único rayo que no existe rayo y por lo tanto pues esto es válido vacíamente. Y en el caso de que sea un ángulo plano, pues él realmente, aunque no tiene definido el interior, usted puede asumir de que está trabajando sobre un semiplano, ¿sí? Como teníamos acá. ¿Sí? Si este es el ángulo de 180, entonces no hablamos del interior, pero podemos pensar en que determina este semiplano, y entonces cojo cualquier rayo en un semiplano. Entonces va a dividir al ángulo de 180 por este mismo axioma, por este mismo axioma, ¿sí? Va a dividir al ángulo en dos ángulos consecutivos. En este caso, pues tomando esta figura sería el ángulo BAP y el ángulo PA, póngale acá un punto Q, y esos dos ángulos, las medidas suman 180. Es decir, que el axioma es aplicable para cualquier ángulo, No necesita ser un ángulo no llano y no plano, ¿sí? Cualquier ángulo. A pesar de que el interior de ángulos planos y ángulos nulos no se definió, pues entonces para el caso del ángulo nulo el interior es vacío y la propiedad se cumple vacíamente. Para el ángulo llano, el interior, aunque no se definió, puede usted considerar un rayo en uno de los dos semiplanos que determina el ángulo llano, que finalmente es una recta. Ok. Teorema. Cada par de rayos distintos contenidos en el interior de un ángulo dividen al ángulo en tres ángulos consecutivos cuyas medidas suman la medida del ángulo inicial. Es esta. Gráficamente tengo el ángulo BAC, que es el ángulo inicial. Tomo dos rayos distintos en el interior, ¿sí? Y entonces eso me divide el ángulo en tres ángulos consecutivos. El ángulo BAE, el ángulo EAD y el ángulo DAC. Y la suma de estos tres, pues me va a dar la suma del ángulo inicial. La prueba de ese teorema es similar a la prueba que hicimos para el caso de segmentos, que decíamos que dos puntos distintos en el interior de un segmento dividían al segmento en tres segmentos consecutivos cuyas longitudes sumaban la longitud del segmento inicial. Es exactamente similar y se deja como ejercicio. En el caso de que sean tres rayos distintos en el interior de un ángulo, entonces va a dividir al ángulo en cuatro ángulos consecutivos. Y en forma general, como lo hicimos notar para el caso de segmentos, n rayos distintos en el interior de un ángulo dividen al ángulo en n más 1 ángulos consecutivos cuyas medidas suman la medida del ángulo inicial. ¿Okay? O sea que es similar y se deja como ejercicio por la similitud de las pruebas. Ok. Teorema del punto medio. Para cada par de puntos A y B existe un único punto M en el segmento AB llamado punto medio de A y B, tal que la distancia de A hasta M es la misma distancia de B hasta M. Y similarmente
aparece el teorema de la bisectriz. Para cada ángulo BAC existe un único rayo AP contenido en el interior del ángulo llamado bisectriz, tal que la medida del ángulo BAP igual a la medida del ángulo PAC. Voy a hacer la prueba del primer teorema, el teorema del punto medio, y dejo como ejercicio, por su similitud, el teorema de la bisectriz. Dos puntos voy a considerar que son distintos. Aquí está el punto A, aquí está el punto B. ¿Sí? Aquí voy a considerar que A es distinto de B para hacer la gráfica. Aunque el teorema es aplicable para el caso inclusive en que A es igual a B. Está diciendo que aquí en este segmento existe un único punto M. Existe un único punto M. Existe un único punto M, de tal manera que la distancia de A hasta M, ¿sí?, es igual a la distancia de B hasta M. Y ese único punto que existe se le va a llamar punto medio del segmento AB. ¿Por qué me centro en el caso A diferente de B? Porque si A fuese igual a B, pues el segmento AB sería el segmento nulo. Ese tiene un único punto. Entonces, en ese caso, M, el punto M que existe coincide únicamente con A. Ese sería el caso trivial. ¿Sí? Pues, o sea, no es que no se cumpla para el caso de que el segmento sea el segmento nulo. Se cumple, pero es muy trivial la prueba. Pues entonces, dejo para que ustedes la escriban. Yo voy a considerar aquí el caso en que A y B son puntos distintos. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces tenemos una primera afirmación, ¿sí?, de que A y B son puntos distintos. Vamos a ponerlo aquí. A. De nuevo, el caso en que A sea igual a B es trivial y luego para que ustedes lo escriban sale en una línea. A y B son puntos distintos. Esta es nuestra hipótesis. Ahora, segundo, pues tenemos el rayo AB. ¿Sí? Entonces, por definición de rayo, claro, dados dos puntos distintos, siempre tenemos, de hecho, tenemos dos rayos. El rayo con origen en A que pasa por B y el rayo con origen en B que pasa por A. Yo en este caso voy a tomar uno de los dos rayos que se definen estos dos puntos, en este caso AB. El rayo con origen en A que pasa por B. Tercero, una tercera es que existe R igual a aquí la distancia de A a B, ¿sí?, y esto es mayor que 0. ¿Sí? Esto es por axioma, el axioma de la medida de la distancia entre puntos. Dados dos puntos distintos, siempre existe un número real positivo que les corresponde y es su distancia. Entonces, si ese R lo estoy tomando aquí y ya existe porque es un número real, eso me lo garantiza el axioma. Ahora, por el axioma de la ubicación de los puntos, existe un único punto M punto
M tal que, de aquí mejor, M en el rayo AB, ¿sí? Tal que la distancia del origen hasta M es un medio de R, y esto se debe a que un medio de R es positivo porque R es positivo. Esto es el axioma de la ubicación de los puntos, ¿sí? Aquí es un pertenece, por favor. Aquí es un pertenece, no, pertenece. ¿Sí? El axioma de la ubicación de los puntos me dicen que siempre que tenga un número positivo, en este caso un medio de R, va a existir en cualquier rayo, va a existir un único punto, tal que la distancia del origen a ese punto es precisamente el número real positivo que yo tenía, en este caso un medio de R. Observen que tenemos las siguientes posibilidades. Como M es un punto del rayo, puede suceder lo siguiente, que M pertenezca al segmento AB. ¿Okay? ¿Sí? O, ¿cierto? O M es un punto que está en el lado opuesto del punto A con respecto a B. Puede suceder eso. Por la definición de rayo. ¿Qué pasa si tuviéramos esta situación? Vamos a ponerle aquí 5.1. El caso A, B, M. Es decir que M estuviera en el lado opuesto con respecto al lado opuesto del punto A con respecto a B. En el caso que eso fuera cierto, observe que por el axioma de la suma de segmentos, entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Estos son puntos colineales, entonces el punto B estaría en el segmento AM. En eso me estaría diciendo que la longitud del segmento AM va a ser igual a la medida del segmento AB a la medida del segmento BM. Esto por el axioma de la adición de los segmentos. Esta medida del segmento AM, pues es lo que nosotros tenemos acá, es la misma distancia del punto A al punto M, que es un medio, ¿sí? Entonces esto es un medio de R, igual, la medida del segmento AB es R, porque la distancia de A hasta B es R, y esto pues es un número positivo porque B y M son puntos distintos, ¿sí? Más la medida del segmento BM. ¿Sí? Pasamos esto para acá y nos queda un medio de R menos R, que eso es menos un medio de R, igual a la medida del segmento BM. Pero esto, al ser R positivo, esto es negativo. Entonces aquí estaríamos obteniendo de que la medida del segmento BM, ¿sí?, es menor que 0. Y eso por definición es una contradicción, porque la medida de los segmentos es un número real positivo, o en el caso del segmento nulo sería 0, pero nunca puede ser menor que 0. Entonces no es posible. ¿De dónde surge esta contradicción? De asumir de que el punto M estaba en el lado opuesto al punto A con respecto a B. Por lo tanto, la opción que sí se cumple es esta. Es decir, que M pertenece al segmento AB. ¿Sí? M pertenece al segmento AB. ¿Sí? Entonces, como esa es la opción, entonces aquí vamos a poner sexto. Por lo tanto, M pertenece al segmento AB, es decir, que nosotros estamos aquí así. A, M, B. Es decir, M es un punto en el interior de A y B. ¿Sí?
debe ser un punto en el interior porque la distancia de A hasta M, ¿sí?, es un medio de R, es positiva, entonces no puede ser A, similarmente pues tampoco puede ser B. Y si ahora aplicamos la axioma de la división de los segmentos, entonces nos queda que la distancia, ¿sí?, la distancia de A a B, que es la longitud del segmento AB, es igual a la distancia de A a M, que es la longitud del segmento AM, más la distancia de M a B, que es la longitud del segmento MB. ¿Sí? Esto por lo que ya habíamos dicho es R, y eso es igual la distancia de A hasta M, nosotros sabíamos que era es un medio de R, y la distancia de M a B, ¿sí?, pues es la misma distancia de B a M. ¿Sí? La distancia de B a M. ¿Ok? Pasamos este medio para acá. ¿Sí? Por favor, permítanme terminar aquí para no utilizar una nueva página. ¿Sí? Entonces me queda la distancia de B a M igual a un medio de R. Pero un medio de R es precisamente la distancia de A a M. Entonces me queda que la distancia de B a M es igual a la distancia de A a M, que es lo que se pedía probar en el teorema. ¿Ok? Claro, siempre existe ese punto, está en el segmento AB y divide el segmento, digamos, en dos segmentos de igual longitud. ¿Sí? Ese punto, y es único, ese único punto se denomina punto medio. ¿Por qué es único? Por el axioma de la ubicación de los puntos, porque el punto M aquí aparece, es único. Entonces, cada segmento tiene un único punto medio. A ese punto, que vamos a llamar punto medio, pues es el punto que divide al segmento en dos segmentos de igual longitud. Lo mismo sucede para el teorema de la bisectriz, es muy similar, entonces espero que ustedes escriban la prueba. ¿Sí? Cualquier inquietud pues me la hacen llegar. Bueno, por hoy no es más. Espero que hayan entendido. Nos vemos en la próxima. Chao.